Bueno, la clase que me pidieron para dar es sobre hipertensión gestacional. Como todos saben, es un tema muy frecuente en las embarazadas. Y bueno, les voy a dar inicio. Los trastornos hipertensivos del embarazo complican entre el 5 al 10% de todos los embarazos. De estos, el 20 al 50% de las pacientes que llegan a padecer una hipertensión gestacional presentará criterios de preeclampsia, o sea, más adelante, todas las hipertensas gestacionales, entre el 20 y 50% va a tener preeclampsia durante el embarazo. La preeclampsia se encuentra dentro del 3.9% de todos los embarazos y según la OMS es el 16% de muertes maternas se va a deber a estos trastornos. Es la causa de muerte materna más frecuente, después de ella viene la hemorragia en un 13%. Como factores de riesgo tenemos las mujeres jóvenes, las nulíparas, que serían las pacientes que nunca se embarazaron antes, tienen una incidencia del 3 al 10% de padecer enfermedad hipertensiva del embarazo. Dentro de los grupos étnicos tenemos a los afroamericanos, los más frecuentes, es más frecuente en este grupo de personas que presentan esta enfermedad, a diferencia de los latinos, por ejemplo. La influencia también puede ser ambiental, socioeconómica y estacional. Otros criterios pueden ser la obesidad y la relación, ahí viene un índice de masa corporal menor a 20, la probabilidad de tener enfermedad hipertensiva es del 4.3%. Sin embargo, en un índice de masa corporal mayor a 35 aumentaría del 13.3%. También están los embarazos múltiples, el síndrome metabólico y los factores genéticos. Influye mucho si sos hija de una madre que tuvo preeclampsia, tenés la posibilidad del 20 al 40% de desarrollar esta enfermedad. Sin embargo, si tu hermana tuvo preeclampsia, un 11 a 37%, y si sos gemela de una hermana con preeclampsia también, 24 al 47%. Entre los gemelos aumenta si eran gemelos monocigotos a un 60%. En cuanto a la etiopatogenia, es una enfermedad multisistémica de causa desconocida. Está caracterizada por una placentación anómala que lleva a producir una hipoxia o una isquemia en las placentas, lleva a una disfunción del endotelio materno y está probablemente favorecida por una predisposición inmunogenética con una inapropiada o exagerada respuesta inflamatoria sistémica. Hay una teoría donde se encuentran dos etapas para el proceso de la enfermedad. La primera etapa se debe a una alteración de la invasión trofoblástica de las arterias espirales maternas que te va a conducir a un estado de insuficiencia placentaria. Y la segunda etapa de la enfermedad es por la lesión endotelial responsable ya de los signos y síntomas clásicos de la enfermedad. En cuanto a la implantación, bueno, como dijimos, acá en la primera etapa vimos que hay una alteración en la invasión trofoblástica. Esto es cuando se une al endometrio después de ser fecundado ese óvulo. Lo normal sería que haya una remodelación extensa de las arteriolas espirales dentro de la adhesiva basal. Saben que las arteriolas espirales son las que encontramos en la primera capa del endometrio en la adhesiva basal. Normalmente llega al trofoblasto, le invade eso, le invade los endovasculares y sustituye el recubrimiento endotelial y muscular de esos vasos. Esto lleva a aumentar el diámetro vascular y convierte a las arterias espirales musculares de luz estrecha, que antes eran unas luces estrechas, ahora en vasos ya dilatados, pero de baja resistencia, para facilitar el flujo sanguíneo durante el embarazo. Acá mostramos una imagen, lo que sería fuera del embarazo, tenemos las arterias espirales que van al endometrio y luego al miometrio. ¿Qué pasa en el embarazo normal? Estos trofoblastos ingresan y cambian este endotelio vascular, volviéndole como es menos resistente para facilitar el flujo. En la invasión trofoblástica anormal tenemos una invasión superficial. La invasión ocurre tanto a nivel del endometrio como a nivel del miometrio. Esta invasión se hace simplemente superficial
los vasos residuales quedan revestidos por trofoblasto endovascular, las arteriolas miometriales no pierden su recubrimiento endotelial y tejido musculoelástico. ¿Qué significa? Que la invasión no llega hasta el miometrio, por lo que su diámetro entonces externo va a estar disminuido, no se van a ensanchar esos vasos, la luz es estrecha y afecta a ese flujo sanguíneo, como vemos acá. Esto es lo que ocurre en la preeclampsia, en la enfermedad hipertensiva del embarazo. Vemos que el trofoblasto ingresa, cambia solamente el endotelio, o sea, la parte endovascular de la decidua y no del miometrio. Hay algo que tienen que saber también. Estas ondas de invasión trofoblástica ocurren en dos oleadas. La primera oleada de trofoblastos, o sea, la primera vez que ingresan los trofoblastos va a ser a las 12 semanas aproximadamente. Y la segunda oleada ocurre entre las 12 y 16 semanas. La diferencia entre las oleadas está el lugar donde van a invadir. La primera oleada llega normalmente hasta la decidua y la segunda oleada va al miometrio, desde la capa profunda de la decidua hasta un poquito del miometrio. Entonces el fallo en estas enfermedades está en esta segunda oleada. En cuanto a la tolerancia inmunitaria mal adaptada entre los tejidos maternos, paternos y fetales. Esta es otra causa que se cree que hay una mala adaptación inmunológica del sistema de reconocimiento materno de los alelos fetales que son de origen paterno. Entonces inicia una serie de alteraciones en el proceso de la invasión trofoblástica. Lo reconocemos como un cuerpo extraño. En el embarazo normal, la interacción entre el trofoblasto y los leucocitos de la célula, de la decidua, serían las células natural killer, dan lugar a una síntesis de factores angiogénicos que favorecen la formación de estos vasos. Lo que ocurre en un embarazo normal es que esta interacción de lo que es el trofoblasto con los leucocitos tienen una mala respuesta y en vez de favorecer los factores angiogénicos se favorecen los factores antiangiogénicos, que es más o menos lo que vemos acá. Esta es una buena respuesta, esta es una mala respuesta. Por lo tanto, la mala invasión del trofoblasto más el estado preinflamatorio que genera esta placentación inicia un aumento del estrés oxidativo, lleva a una apoptosis de células del trofoblasto, lleva al aumento de citoquinas. Esto va a generar que haya una disfunción de todo ese endotelio, que aumenta la permeabilidad endotelial, se pierde la capacidad vasodilatora y se pierde la función antiagregante plaquetaria. Para hablar del trastorno hipertensivo del embarazo, bueno, ahí terminamos lo que es un poquito de fisiopato. Ahora es cómo vamos a diagnosticar esta hipertensión. Se diagnostica cuando en dos tomas separadas por 4 horas o más, algunas bibliografías hablan de 6 horas, pero según nuestro protocolo de obstetricia que se lanzó en el Ministerio hace 2 años aproximadamente, habla de dos tomas separadas en 4 horas o más. La presión arterial sistólica tiene que estar mayor o igual a 140 o 90 milímetros de mercurio y la arterial diastólica mayor a 90 milímetros de mercurio. Un concepto viejo hablaba de que cuando la presión arterial sistólica aumentaba su valor en 30 milímetros de mercurio o la diastólica aumentaba su valor en 15 milímetros de mercurio, sin necesidad de que llegue a 140. Puede ser menor de 140, pero si tu presión era, no sé, 80 o 90 y aumentando un 30, directo estás predisponiéndote a tener un trastorno hipertensivo. Este concepto es viejo, pero igual se sigue estudiando. En cuanto a las clasificaciones, los trastornos hipertensivos del embarazo, tenemos a lo que es la hipertensión gestacional propiamente dicha, las preeclampsias que se van a dividir entre moderada y severa, lo que es la eclampsia, y acá le meto también a la hipertensión arterial crónica con una preeclampsia ya sobreagregada. Para hablar de hipertensión gestacional, esta hipertensión se inicia a partir recién de las 20 semanas del embarazo en una paciente previamente normotensa, una paciente que no era conocida hipertensa. La presión arterial sistólica tiene que estar mayor a 140, pero menor a 160. La diastólica mayor a 90, pero menor a 110. Se encuentra una proteinuria de 24 horas menor a 300 miligramos
y la tirilla reactiva de lo que es la proteinuria tiene que ser negativa. Para hablar de preeclampsia moderada, es una presión también mayor a 140 y menor a 160, mayor a 90 la diastólica, pero menor a 110. Pero acá lo que tenemos es que la proteinuria a 24 horas es positiva, es mayor a 300 miligramos con una tirilla ya reactiva de mayor a 2. Las tirillas reactivas se utilizan como métodos cualitativos, es parecido a lo que es la proteinuria, pero es con orina de chorro medio, es más rápida, no son tan específicas, me sirve para clasificar hasta menor a 300 miligramos. Una vez que me sale 2 o más o 3 o más positivo, ya tendría que cuantificar sí o sí por el método de proteinuria de 24 horas. En las preeclampsias moderadas hablamos cuando tiene una ausencia de signos y síntomas y laboratorios que indiquen severidad. La preeclampsia moderada en sí es cuando tenemos presencia de proteinuria sin otro factor de riesgo, sin otra severidad de la patología. Cuando llegamos a la severa, ya tenemos unas presiones sistólicas mayores a 140 y diastólicas mayor a 90, pero pueden ya tener un rango severo que ya entran mayor a 160 a 110. Cualquier presión que me dé mayor a 160 a 110 ya entra la paciente directamente clasificado como una preeclampsia severa. Las proteinurias van a estar positivas, igual que la moderada y las tirillas reactivas también. Acá lo que me va a llevar al rango de severo es esa presión de 160 a 110. Y otros signos y síntomas que van a indicar severidad pueden ser los síntomas de vasospasmos que llamamos a la cefalea, a la visión borrosa, acúfenos, fosfenos, al dolor en el epigastrio. La paciente puede tener dificultad para respirar, puede presentar náuseas y vómitos, pueden encontrarse los reflejos tendinosos patelares exaltados, una oliguria. Eso es en cuanto a la clínica de la paciente. En cuanto al laboratorio, podemos tener hemólisis, plaquetopenia, disfunción hepática y creatinina, que más adelante les voy a explicar dentro de lo que es el gel. La hemólisis, estudiamos para eso la LDH, en la plaquetopenia las plaquetas menores a 100.000, disfunción hepática, vemos la GOT y la GPT y la creatinina mayor a 1.1. Para hablar de eclampsia, la eclampsia es todo lo anterior dicho, pero esta paciente presenta convulsiones tónico-clónicas asociadas con una preeclampsia. Esta paciente nos convulsiona. Para hablar del síndrome de Hell, el síndrome de Hell es una variante de lo que es la preeclampsia severa. Complica del 10 al 20% de las preeclampsias. O sea, el 10 al 20% de mis preeclampsias va a tener un síndrome de Hell. Representa la máxima expresión de daño endotelial. Tenemos necrosis periportal y focal, depósitos de fibrina en los sinusoides hepáticos. Tenemos 3 criterios de laboratorio que tenemos que tener en cuenta, que son la hemólisis, que como su nombre indica, HELP, son las iniciales de estos laboratorios, que serían la hemólisis y la H, que para eso vemos la LDH tiene que estar mayor a 300. Las enzimas hepáticas, la GOT y la GPT mayor a 70. La disminución de plaquetas menor a 100.000. En algunos libros clasifican las plaquetas en un estadio 1, 2 y 3. El 3 es menor a 50.000, el 2 es menor a 100.000 y el 3 es menor a 150.000. Pero según nuestro protocolo obstetricia, directamente menor a 100.000 recién como una disminución de plaquetas. El síndrome de Hell podemos llamarles completos e incompletos dependiendo de los criterios laboratoriales presentes. El completo son los 3 criterios positivos y el incompleto es con uno de estos criterios positivos ya hablamos de un síndrome de Hell. La hipertensión crónica con preeclampsia sobreagregada. Estas son pacientes que que ya tenían una hipertensión conocida, puede ser antes de las 20 semanas del embarazo o puede ser antes de la gestación. Son pacientes que luego de las 20 semanas desarrollan unas proteinurias positivas y un desequilibrio de vuelta en lo que es el estado hipertensivo.
Acá esta diapositiva les quise poner para que vean un poquito la función, o sea, lo que tenemos que estudiar en las pacientes y para eso le pedimos los laboratorios. Se estudian las funciones renales, la parte de los estudios hematológicos en sangre y las funciones hepáticas. En cuanto a la función renal, vemos lo que es la creatinina, que el valor elevado de aumento es un marcador de preeclampsia. El valor normal en el embarazo de la creatinina sería de 0,8 y como dijimos, indica un criterio de severidad cuando encontramos a partir mayor o igual a 1,1. La uricemia, que lo normal sería que tenga menor a 4, se asocia con retardo de crecimiento intrauterino. La proteinuria de 24 horas, como dijimos, va hasta 300, mayor a 300 ya estamos con riesgo de preeclampsia. El hematocrito, no, lo normal sería que la paciente mantenga un hematocrito de 37%. Cuando tenemos una hemoconcentración, la hemoconcentración es característica de lo que es la enfermedad hipertensiva. El recuento plaquetario, que ya dijimos, tiene que ser menor a 100.000 para hablar de algo patológico, de 150 a 300 estamos en lo normal. Coagulograma de fibrinógeno, la hipofibrinogenemia solo en casos severos con aumento de los productos de degradación del fibrinógeno, especialmente está complicado, o sea, nos lleva a la complicación de lo que es el desprendimiento de placenta no inserta o de coagulaciones intravasculares diseminadas. Los valores normales para fibrinógeno va de 200 a 400. Los fibrinógenos aumentan durante el embarazo, pero cuando esto es mayor a ese 50% de aumento, ya es algo normal. El frotis de sangre periférica casi no hacemos, pero pueden aparecer esquistocitosis que indican la magnitud del daño endotelial con la presencia de hemólisis. Lo normal sería una morfología discreta con leucocitosis. En cuanto a la función hepática, vemos la GOT y la GPT y la LDH, que ya dijimos que su aumento mayor a 70 de la GOT y GPT indica un síndrome de HELP. Lo normal sería encontrarles hasta 30, hasta 40, podemos considerarle normal. Y la LDH, que dijimos mayor a 600, también está indicándonos daño hepático y lo normal sería 230. Las pacientes que están teniendo una disfunción hepática normalmente presentan esos dolores en barra a nivel del epigastrio, un poquito más a la derecha, y es porque están teniendo justamente una necrosis a nivel hepático. Hay apoptosis general. Este flujograma es para entender un poquito qué hacer con estas pacientes. Cuando tenemos una paciente con trastorno hipertensivo, directamente le vamos a clasificar si es una hipertensión del embarazo, una hipertensión gestacional nomás, o si son sus complicaciones que ya serían las preeclampsias moderadas, las severas o eclampsia. ¿Qué hacemos con una paciente que nos llega que es una hipertensión gestacional, simplemente cifras tensionales mayores a 140-90, sin sobrepasar a 160-110? El manejo de estos pacientes es ambulatorio, no necesitan una internación, no requieren. Es ambulatorio con controles de PA, de presión arterial. Normalmente los controles hacemos de mañana, tarde y noche con estas pacientes. Los pacientes tienen que tener un cuadernito donde van anotando cómo encuentran sus presiones en el día. Y si llegan a presentar ecográficamente algún signo de restricción del crecimiento, deben de ser internadas para el manejo de lo que es ya la restricción intrauterina. En cuanto a las preeclampsias moderadas, también van a la casa con controles de presión arterial, usan antihipertensivos y se interrumpen el embarazo cuando llegan a una edad gestacional mayor a 37 semanas por la vía más adecuada, ya sea un parto vaginal o un parto cesárea. Las preeclampsias severas o eclampsias requieren sí o sí de internación, requieren del uso del sulfato de magnesio, que es un neuroprotector, y depende mucho de la edad gestacional en la que se encuentra para decidir si vamos a interrumpir o no ese embarazo. Normalmente cuando están menor a 24 semanas, lo que se trata es de extender lo mayor posible para llegar a la viabilidad. La viabilidad tenemos a partir de las 26 semanas y de todas formas igual no es tan viable en nuestro sistema hospitalario.
¿sí? En otros países ya del primer mundo, bebés de 24 semanas pueden vivir y pueden progresar sin problema. Acá, Latinoamérica, no. A partir de las 24, 34 semanas, lo mismo, expectamos, estos bebés tienen más chances, por lo que se les hace su maduración pulmonar, y si la mamá va empeorando en su cuadro, se tiene que interrumpir únicamente el embarazo. Pero se trata de extender el mayor tiempo posible. Una mami que tiene preeclampsia severa es una mami que, no sé, tiene no, 3 días, 5 días para empezar a complicarse y nos puede llevar a una eclampsia. Una mami que tiene eclampsia es un embarazo que hay que interrumpir, que tenemos máximo 72 horas para interrumpir después de su esquema de sulfato de magnesio, porque puede llegar a lo que es la muerte materna y el óbito fetal también. Cualquier pico hipertensivo le puede matar a nuestro bebé. A partir de las 34-36 semanas hablamos de lo que es ya una interrupción si no se cuenta con monitoreo continuo. Esto significa que entre las 34 y 36 semanas ya hablamos de un bebé un poquito más maduro. Si no tuvo su esquema de maduración pulmonar, hay que hacerle su esquema de maduración pulmonar. Y se debe interrumpir el embarazo si en nuestro hospital no contamos con monitoreo continuo de tanto para la mamá como para el bebé. Estos serían los típicos perfiles biofísicos y los trazados que hacemos al bebé. Y todas que están de mayor a 37 semanas, directo interrupción. No se espera. Para el control de salud fetal en las pacientes que tenemos internadas, para que manejen un poquito qué hacemos en una hipertensa gestacional y qué hacemos en una preeclampsia. En la hipertensión gestacional, en cuanto a la ecografía, hay que evaluar el crecimiento del bebé, hay que evaluar el líquido amniótico, porque una disminución del líquido amniótico o una disminución del peso fetal puede llevarnos a lo que es la restricción, que es muy frecuente en las pacientes con hipertensión. Si la ecografía sale normal, eso podemos repetir cada 4 semanas o dependiendo de la condición materna, si se modifica o no, significa de acuerdo si la mamá de repente pasa a un estado de preeclampsia o no, hay que adelantar los pedidos de ecografía. En cuanto al monitoreo fetal, el monitoreo es el trazadito que hacemos al corazoncito del bebé, se hace semanalmente a partir de las 32 semanas. Lo normal es que escuchen o que lean que los monitoreos pedimos los perfiles biofísicos, pedimos a partir de las 37 semanas en adelante, una vez por semana, hasta que culmine el embarazo, ¿verdad? Pero en las pacientes hipertensas está justificado pedirle a las 32 semanas, ¿sí? No hay problema. Y el Doppler es la evaluación de las arterias uterinas, de la cerebral media y de las umbilicales, que eso vamos haciendo semanalmente o cada 15 días. En cuanto a la preeclampsia, para pedir las ecografías se evalúa lo mismo, el crecimiento, el volumen del líquido, y eso vamos viendo cada 2 semanas con las pacientes. Una paciente que ya tiene diagnóstico de preeclampsia, cada 2 semanas vamos pidiendo su ecografía para evaluar esos criterios. A diferencia de la que tiene hipertensión gestacional, que al mes le pedimos la ecografía. En cuanto al monitoreo fetal, es lo mismo, a partir de las 32 semanas se le va haciendo cada 72 horas. Y en cuanto al Doppler, se pide sí o sí cada 15 días o una semana, dependiendo del grado en que se encuentre la paciente. Para el tratamiento, bueno, en el tratamiento no les quise profundizar mucho, pero les voy a citar las 3 drogas más frecuentes para el tratamiento vía oral de las pacientes. La más común es la alfa-metil-dopa, es la más barata. La dosis que damos normalmente es de 500 a 2000 miligramos por día, eso serían de 2 a 4 dosis al día. Los comprimidos vienen de 250 y de 500 miligramos. Este es un fármaco agonista alfa-adrenérgico central. Lo que hace es disminuye la resistencia periférica. Es la primera elección para la mayoría de las sociedades científicas. Tiene una seguridad bien documentada luego del primer trimestre y se puede dar
durante la lactancia. Mientras dura la lactancia, la mami tiene que seguir con su L-Dopa. El labetalol, esta es nuestra droga estrella hoy en día, solo que es cara. Es lo ideal para darle a toda embarazada con hipertensión. El labetalol es lo más recomendado. La dosis es de 200 a 1200 miligramos día. Vamos repartiendo en 2 a 4 dosis. Los comprimidos vienen de 200 miligramos. Esta droga es un bloqueante no selectivo en los receptores alfa y beta con actividad agonista parcial de receptores beta 2. Lo que hace es una disminución de la resistencia periférica por bloqueo alfa en los vasos periféricos y de seguridad completa para dar durante el embarazo y la lactancia. La nifedipina es otra droga, o sea, es otro de 10 a 40 miligramos vivos, comprimidos de 10 y 20 miligramos, o sea, en una 4 dosis. Es un bloqueante de los canales de calcio, se recomienda a los preparados por vía oral de liberación lenta, no debe administrarse por vía sublingual y tiene de seguridad de embarazo y la lactancia. Creo que el Ministerio de Salud tiene nifedipina, pero lo que más tiene el Ministerio para darle a los pacientes es la L-Dopa. En cuanto a sulfato de magnesio, quería mencionarles esta droga, es lo que usamos para neuroprotección cuando tenemos una preeclampsia severa y cuando tenemos una eclampsia, ¿sí? Lo que hace debe ser utilizado como droga de primera línea para la prevención de esas convulsiones en mujeres durante el embarazo, se puede usar durante el parto o en el puerperio. Es un bloqueador de los receptores N-metil aspartato en el cerebro. Lo que hace es inhibe el aumento del flujo de calcio hacia las neuronas, evitando que haya una injuria celular que produce vasodilatación, por lo que reduce la isquemia cerebral. Y a nivel periférico lo que hace es disminuir la tensión arterial, o sea, también me sirve como un hipotensor. Y a nivel del útero disminuye el tono uterino. Actúa sobre el músculo liso. Para la prevención de la preeclampsia es importante que las mamis se cuiden en su dieta. Es importante que hagan ejercicio. Las embarazadas pueden hacer ejercicios, 20 a 30 minutos caminata al día no les hace daño. Tenemos que suplementar a las mamis con calcio. Lo ideal sería de 1 a 1.5 gramos al día. La suplementación en la dieta va a reducir la mitad de la incidencia de hipertensión gestacional y de preeclampsia en poblaciones que tienen baja ingesta de calcio. Esta es una recomendación B. Y por otro lado tenemos la aspirinita, nuestro ácido acetil salicílico, que podemos dar en dosis bajas, que serían de 125 a 150 miligramos noche. Se les da a las pacientes de las 12 semanas hasta las 36 semanas, luego se suspende. Esto reduce aproximadamente el 17% de riesgo de preeclampsia. ¿A quiénes damos la aspirinita? Nuestra ácido acetilsalicílico, tenemos dos clasificaciones de mujeres, las que llevan alto riesgo y las que son de un moderado riesgo. Las que son alto riesgo, ¿quiénes son mis pacientes con trastorno hipertensivo en un embarazo previo? Las que tienen una enfermedad renal crónica, las que tienen alguna enfermedad autoinmune como el lupus o síndrome antifosfolipídico, las que tienen una diabetes, las hipertensas crónicas. A partir de que presente un criterio de estos positivos, ya es clasificada como una paciente de alto riesgo y debe consumir su aspirinita a partir de las 12 semanas del embarazo. Para prevención, como se acuerdan que les dije que la invasión trofoblástica teníamos la primera oleada de las 12 semanas y la segunda oleada entre las 12 y 16 semanas. Entonces, esa aspirinita ayuda a que esas oleadas actúen bien, que no, que funcionan. Entonces, por eso la paciente tiene que tomar a esa edad gestacional. Sin embargo, si le damos a la paciente a las 20, a las 25, realmente ya no le va a estar funcionando, ya no le va a ayudar y se le da de balde. Las mujeres con moderado riesgo van a ser las que tienen el primer embarazo, las primigestas, las que son de edad materna, las nulíparas mayores, que serían las que son de mayor a 40 años, pero pueden ser consideradas también aquellas mayores de 37 años.
El intervalo entre embarazos, o sea, que hayas tardado en embarazarte entre un embarazo y el siguiente, más de 10 años. Las pacientes con obesidad, que tengas algún nexo familiar de preeclampsia, ya sea madre o hermana, y los embarazos múltiples. Con dos criterios positivos de esto, la paciente también se recomienda que la paciente ingiera como prevención de la preeclampsia el ácido acetil salicílico. Y bueno, eso es lo que preparé para ustedes. Les puse una frase a ver que me gusta mucho: 9 meses incubando un amor eterno, así que para que la mami se cuide. Y muchas gracias. Si tienen alguna pregunta. Bueno, doctora, antes que nada, te queremos dar las gracias por haber podido estar con nosotros en esta conferencia y ahora nosotros queremos tener un pequeño segmento de preguntas de 15 minutos. Y mientras estamos con el periodo de preguntas, Lucas va a estar mandando a este chat el enlace de asistencia que va a estar habilitado por 20 minutos. Si tienen preguntas, pueden ir dejando en el chat. Doctora, Daniela dice que no escuchó muy bien la parte en la que estuviste hablando del mecanismo de la preeclampsia, ah, de los fármacos más recomendados, no, perdón, sí, del mecanismo para realizarse con un paciente. No escuchó bien, dice. Mecanismo para realizarse en una paciente con eclampsia. Bueno, una paciente con eclampsia, lo que hacemos es le internamos a la paciente, le hacemos esquema de sulfato de magnesio. Se puede usar otros fármacos, a ver, como le tratamos de sedar a la paciente y se interrumpe el embarazo. Se para la convulsión de la paciente y se tiene que interrumpir el embarazo. No hay otra cosa que hacer con ellas. No sé si respondo a tu pregunta. Doctora, otra Sí, pregunta. Annelies Miranda pregunta, ¿cuáles eran o son los fármacos más recomendados para la preeclampsia? los fármacos más recomendados son los tres que le cité. Tenemos a la betalol, nuestra primera lección, la nifedipina y la aldopa. La aldopa realmente yo no tengo buena experiencia con eso, es como darle caramelito a las pacientes, pero con la betalol sí. Normalmente iniciamos una dosis de 400 días, 200 a la mañana, 200 a la noche, cada 12 horas. Si eso con eso no responde la paciente, si con eso sigue haciendo cifras mayores a 140, 90, de repente hace un 100 de diastólicas, tenemos que aumentar la dosis y puedes darle cada 8 horas y así le mantienes a la paciente. No hay otros medicamentos para darles a ellas, más que esos tres son los recomendados hoy en día. Doctora, José Sí. Eduardo Oliver Brites pregunta, ¿cuál es el número mínimo de controles en el embarazo y cuándo debería comenzar y cada cuánto el seguimiento según la última recomendación internacional? Bueno, el número mínimo de controles es 6, ¿verdad? Pero estas pacientes son pacientes de alto riesgo y dependiendo mucho de cuándo se les presente su hipertensión gestacional. Normalmente, como dijimos, la hipertensión, si hablamos de una hipertensión gestacional, pasa a partir de las 20 semanas en adelante. Algunas se empiezan a complicar llegando a las 30, 32 semanas recién. Una vez que tengamos este tipo de pacientes, sus controles serían ya cada 15 días en coordinación con el clínico. ¿Sí? No son pacientes que solo el ginecobstetra, sino que también ve el clínico. En un mundo ideal, ¿verdad? Entonces, sus controles van, tienen que llegar a más de 10 sí o sí con eso. Doctora, Kerin Rivera pregunta, si un niño es prematuro y la madre tiene eclampsia, ¿qué se hace? Si un niño es prematuro y la madre tiene eclampsia, y nada, nada, nada. Hace poco nos llegó una paciente así en la urgencia que estaba convulsionando. Era una paciente de 32 semanas, si mal recuerdo. Se esperó que convulsione todo, se le hizo su diazepam y se le metió a quirófano. No hay otra cosa que hacer con esas pacientes. La regla dice que luego de esos quemados sulfato de magnesio hay que interrumpir el embarazo
dentro de las 72 horas, porque son pacientes que si te están convulsionando ahora, te van a seguir convulsionando. Acuérdense que la hipertensión gestacional es una enfermedad progresiva, ¿sí? Va aumentando hasta que termine el embarazo. Incluso hay pacientes que manifiestan estas enfermedades recién en su periodo puerperio o durante el parto. Dentro de las 48 horas postparto seguimos clasificándole, si tiene una crisis hipertensiva, seguimos clasificándole como una hipertensión del embarazo. Doctora, Dora Sí. Beatriz Antunes pregunta, cuando digo que una embarazada está con preeclampsia, ¿qué patrón debo de tener en cuenta en cuanto a los números me refiera? ¿Cómo? Dice, cuando digo que una embarazada está con preeclampsia, ¿qué patrón debo de tener en cuenta en cuanto a los números me refiera? A ver, Dora, ¿te referís a los números de presión o de qué? Bueno, en cuanto a la presión arterial, para decir una preeclampsia, las preeclampsias, o sea, todas, a ver, todas son mayores a 140-90, ¿verdad? Todas las presiones generales son esas. Para nosotros definir cuando una paciente está dentro de la clasificación de preeclampsia, llevamos la proteinuria. ¿Sí? Una proteinuria mayor a 300 me clasifica a la paciente dentro de una preeclampsia. Ahora, ¿cómo sé si es una preeclampsia moderada o una preeclampsia severa? Porque las pacientes con preeclampsia moderada me mantienen una presión menor a 160-110, mantienen de 140-90 a menor a 160-110, ¿sí? Sin sus criterios de severidad. Estábamos hablando justamente de la cefalea, o sea, todo lo que son síntomas de vasospasmos, la hiperreflexia y los criterios laboratoriales. Una vez que tiene alterado, una vez que una paciente tiene una presión de 150-90, pero me presenta síntomas de vasospasmos con hiperreflexia, sí o sí le clasifico ya a esa paciente como una preeclampsia severa, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que saber es si mi paciente, cómo tiene su presión. Si está en un rango menor al 160-110, hablamos de una hipertensión gestacional, si su proteinuria está normal. Si le presenta proteinuria, entonces presenta proteinuria mayor a 300, clasificamos dentro de las preeclampsias. Ahora, ¿cómo saber una severa de una moderada? Por los criterios de severidad, ¿sí? Que ahí entran los rangos severos de presión, mayor a 160-110, con los laboratorios y los signos y síntomas que me va a presentar la paciente. Había la presentación, a ver si les pongo en la pantalla, justamente donde estaban los criterios de severidad. ¿Me quedó claro, Dora? Bueno, doctora, creo que ya no hay más preguntas y desde la SOCEMUCA le queremos dar muchísimas gracias por haber estado hoy en esta videoconferencia con nosotros y esperamos poder tenerle en un futuro en nuevas videoconferencias. Muchísimas gracias, doctora. Le vamos a estar haciendo entrega de su certificado en la brevedad. Dale, gracias chicos, gracias por la invitación. Como saben, siempre estoy para ustedes. Y bueno, y espero que hayan disfrutado. Fue una clase cortita. Lo ideal sería que ustedes manejen bien la fisiopatología y cómo diagnosticar y dónde clasificarle a sus pacientes, ¿sí? El tratamiento ya es algo específico, algo de la especialidad. Y es el manejo conjunto siempre con el servicio de clínica médica. Y eso, sí, espero hayan disfrutado y mil gracias por la invitación. No, gracias a usted, doctora.